Estamos de vuelta aquí en Opinión 21. Hablamos de tensiones e intenciones Estados Unidos y Corea del Norte. Estamos, Ulises, ante el mayor riesgo de un conflicto nuclear desde el conflicto de octubre, el conflicto del Caribe. Es posible y sin embargo yo tengo la confianza de que esta situación pueda ser calmada, no por los líderes de Corea del Norte y de los Estados Unidos, sino por sus asesores. Yo creo que es esto, ¿no? Finalmente, las decisiones que pueda tomar Kim Jong-un están bien pensadas con algunos de sus asesores. Sabemos que va a haber un ejercicio militar del 21 al 31 de este mes en las costas de Corea del Sur, un ejercicio conjunto con los Estados Unidos, pero probablemente la situación se calme en pocos días. Y yo creo que los Estados Unidos, la Casa Blanca, debe tener buenos asesores que están implorando de alguna forma a Donald Trump que se calme. Francisco, desafortunadamente lo que ha traído consigo como consecuencia esta guerra de declaraciones, insistimos, todas estas intenciones marcadas por los dos líderes, tanto estadounidense como norcoreano, es una preocupación del mundo, de una posibilidad de un conflicto nuclear mayor, una tercera guerra mundial, inclusive se lee en las redes sociales. ¿Qué tan probable es que esto ocurra? Bueno, yo no creo que la articulación de intereses geopolíticos en este conflicto en particular conduzca a una guerra mundial, aunque fuera a suceder un conflicto armado entre Norcorea y Estados Unidos. Pero no creo que eso vaya a pasar tampoco. Decía hace unos momentos que si Norcorea cumpliera con sus amenazas, esto significaría de suyo la propia desaparición. Es decir, si el primer ataque viniera de Norcorea, finalmente estaríamos hablando de un ataque brutal de Estados Unidos. ¿No habría forma de que reaccionara de otra manera, Ulises? Indudablemente, yo creo que este es como un juego de póker donde se apuesta muchísimo, el riesgo es mucho, pero las ganancias pueden ser muchas para Corea del Norte. Forzar a los Estados Unidos a un tratado de paz, a un reconocimiento de un país en la región del noreste de Asia que tiene armas nucleares. Desafortunadamente el mundo ha visto la proliferación nuclear y un poco cruzado de brazos, ¿no? Ahora, el problema no es la nuclearización de un país, sino la responsabilidad. Tenemos Corea, tenemos Pakistán, tenemos otros países, Israel entre ellos, que tienen armas nucleares y la cuestión finalmente es qué haces con las armas nucleares y qué tan responsable eres. Entonces, probablemente los Estados Unidos tengan en algún momento que reconocer, porque además la tecnología nuclear no va para atrás nunca, claro, en reconocer que Corea del Norte será una potencia nuclear, pero combinándola a una negociación diplomática y a bajar las tensiones. ¿Será? ¿No lo es ya, Francisco? Pues yo creo que, desde la administración de Obama ya había una política por permitirle a los norcoreanos sus armas nucleares. Como dije antes, la misma política se dirigió hacia Irán, de permitirle a Irán sus armas nucleares. Yo creo que estamos en la misma política. O sea, si uno realmente quiere arrebatarle su capacidad de intimidar con armas nucleares tanto a Irán como a Norcorea, lo que tiene uno que hacer es invadir, ¿no? Y aquí, otra vez, vemos las inconsistencias que creo yo que exigen repensar nuestros modelos geopolíticos. En el caso de Irak, Irak fue invadido, dice la propaganda oficial, porque se creía que tenía armas de destrucción masiva. Bueno, en el caso de Irán, se sabe que las están buscando. Sin embargo, a Irak lo invaden, lo destruyen y a Irán le dan un acuerdo que efectivamente le permite continuar con su programa de desarrollo de armas nucleares. También sabemos que Norcorea busca armas nucleares, que ya las tiene, está buscando ahora la forma de enviarlas a grandes distancias, según lo que nos dicen, y esto no parece preocupar suficientemente ni a los estadounidenses ni a los chinos, ¿no? Entonces, hay inconsistencias en cómo se maneja la política internacional en base a este tipo de armas,
y yo creo que el estudio de esas inconsistencias puede revelar cuáles son las verdaderas intenciones de estos actores geopolíticos, pero es importante ponerle atención a esas inconsistencias y utilizar un marco de análisis que no sea nada más la crisis del último mes. Ulises, el propio desarrollo de esta tensión, de este conflicto, de alguna manera justifica que Estados Unidos haga lo propio, es decir, alimente el desarrollo de su industria militar. Yo creo que no, Lo que pasa es que Estados Unidos ve con relativa impotencia que el desarrollo de armamento nuclear en la península coreana sigue avanzando. Entonces, no es una cuestión de justificar o no el desarrollo o la consolidación de las alianzas militares. Después de la caída del muro de Berlín y a 25 años del fin de la Guerra Fría, en la región de Asia-Pacífico y en la región del noreste y sudeste de Asia, la situación de alianzas de los Estados Unidos con sus aliados se ha visto de alguna forma sujeta a varias revisiones. Entre ellas, el ascenso económico y militar de China han provocado que los Estados Unidos replantee su alianza con Japón, con Corea y con otros aliados, aumentando su posición militar, aumentando el número de armamento, el número de efectivos. Y desde el 2009, con esta política del presidente Barack Obama de reorientar el 60% de toda la fuerza naval a la región del Pacífico, queda muy claro de que el gobierno de los Estados Unidos está interesado en mantener su supremacía militar en la región de Asia-Pacífico. Lo que está ocurriendo ahorita con Corea del Norte es una reacción a esta decisión de los Estados Unidos de consolidar su poder militar, un poder militar que se ha visto menguado un poco en el ámbito económico por la emergencia de otras potencias, ¿no? Entonces, probablemente no sea una cuestión de justificar o no, sino simplemente de ver la realidad que en la región de Asia-Pacífico hay nuevos actores que están teniendo cada vez más fuerza, principalmente China, y la forma natural de proteger sus intereses nacionales y sus intereses globales de los Estados Unidos es aumentar su armamento en la región. Francisco, ¿la desnuclearización del mundo es un sueño guajiro? Sí. ¿Imposible replicar el modelo latinoamericano? Pues lo que pasa es que en el modelo latinoamericano no ha habido desarrollo de armas nucleares porque la idea de que los países latinoamericanos se vayan a la guerra unos contra otros nos parece a todos muy remota, pero en otras partes del mundo esa posibilidad se percibe mucho más palpable. Y entonces ahí donde ya han desarrollado armas nucleares porque creen que necesitan esta disuasión, no las van a quitar, porque a la hora de quitarlas estarían poniéndose en una gran desventaja. Y yo creo que es cierto lo que dijimos hace rato, que cuando tienes actores racionales dirigiendo los gobiernos, la disuasión nuclear funciona, o por lo menos ha funcionado durante mucho tiempo. Entonces, es razonable que estos actores piensen, pues mejor me quedo con mis armas. Ahora, siempre está el peligro de que alguno de estos actores no sean racionales, ¿no? En el caso de Irán tenemos una clase gobernante cuya ideología es teocrática islamista, yihadista, son promotores internacionales de terrorismo y anuncian en voz alta que planean destruir el Estado de Israel. Y de hecho, Rafsanjani, que es el padre del programa nuclear iraní, declaró en una ocasión que un intercambio nuclear entre Israel e Irán le haría solamente algunos daños al mundo musulmán, mientras que destruiría a Israel, porque desde el punto de vista de los ayatolas, que mueran algunos millones de musulmanes es un costo aceptable, al parecer, siempre y cuando en ese intercambio puedan destruir el Estado de Israel. Entonces, si ese es el tipo de cálculos que hace la clase gobernante iraní, pues entonces ahí sí la disuasión nuclear ya no funciona. Justamente lo que está diciendo Rafsanjani es que en el caso de Israel e Irán, para ellos la disuasión nuclear no aplica, ¿no? Y en ese caso sí se vuelve muy peligroso. Yo creo que en el caso de Norcorea y China y Estados Unidos,
a pesar de los aspavientos y de las declaraciones de los últimos días, tenemos una situación más parecida a la disuasión nuclear. Ulises, si entonces este conflicto no se va a resolver a través de la vía nuclear, y sí tendría que ser la vía pacífica, la vía diplomática, ¿cómo es justamente que debe iniciar este proceso? Bueno, yo creo que aquí Corea del Sur tiene un papel muy importante. Finalmente, hay dos regímenes totalmente antagónicos en la península coreana. Yo no creo que haya a corto, mediano o largo plazo la unificación de la península coreana, y sin embargo yo creo que podría considerarse algún tipo de confederación entre los dos países. Entonces tiene que haber un diálogo directo entre ellos. Eso le ofrecería a Corea del Norte seguridad como Estado-nación, por un lado. Por parte de los Estados Unidos creo que es necesario un tratado de paz. De alguna forma tiene que haber algún arreglo diplomático para encauzar las negociaciones hacia un tratado de paz. Por el otro lado, ayuda económica y ayuda energética a Corea del Norte, porque una faceta importante de los programas nucleares de cualquier país que tiene estos programas es que, como en el caso de Irán, ellos han dicho que es para fines pacíficos, originalmente para la creación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, la tecnología nuclear es un derecho inherente de los estados en la comunidad internacional. Entonces, tratar de encauzar a Corea del Norte que su programa nuclear se encauce hacia la creación de energía y no de armamento nuclear bajo una supervisión estricta del Organismo Internacional de Energía Atómica puede ser otra solución parcial, si tú quieres, pero podría servir, ¿no? Y de alguna forma, pues el régimen norcoreano tiene que bajar la retórica, porque aunque no haya un ataque convencional, ya no hablemos nuclear, pero convencional entre los Estados Unidos y Corea del Norte, yo creo que la solución más realista en caso de un ataque sería por parte de los Estados Unidos de hacer un cambio de régimen a través de un ataque quirúrgico matando al líder de Corea del Norte. Esto, desafortunadamente o afortunadamente, podría crear un régimen más moderado en Corea del Norte, ¿no? Aceptar la realidad, pero con un régimen más moderado y menos violento y menos visceral. Es una opción que puede existir, ¿no? ¿Adviertes, Francisco, algún liderazgo geopolítico, un liderazgo político a nivel personal que pudiera significar una pieza clave en este proceso de pacificación, de conciliación? No. Yo creo que, bueno, honestamente no sé cuál es la interpretación correcta de todo de esta crisis, pero no creo que haya un actor especial que tenga el poder de pacificarla tampoco. Yo creo que más bien hemos visto mucho bluff. El bluff nos ha distraído de muchísimas cosas, como sucede con estas crisis. Y creo que al rato vamos a regresar al status quo. Norcorea va a seguir desarrollando sus armas nucleares. En Occidente a la gran mayoría de la gente se le va a olvidar porque no va a estar en los encabezados de los diarios todos los días. Y así funciona la conciencia política. Lo que no está en los encabezados políticos de la última semana, la gente no lo tiene presente. Entonces ese programa nuclear va a continuar avanzando. Y todo va a seguir como antes. Eso es lo que en realidad quiere decir la paciencia estratégica. Continuará, pues. Ulises, ¿qué adviertes para los próximos años en la relación Estados Unidos-Corea del Norte y también la relación de este conflicto con el resto del mundo? Bueno, yo lo que espero en los próximos meses o años, si continúa el presidente Trump en la Casa Blanca, yo esperaría una retórica muchísimo más moderada por parte de Washington frente a Corea del Norte, porque a mí me da la impresión de que Estados Unidos no ha entendido claramente cuál es la lógica de este juego, ¿no? Corea del Norte dice que no obedece a órdenes de China. China dice que ellos no tienen una capacidad de negociación o de influencia muy fuerte con Corea del Norte, y yo creo que es cierto. Se ha manejado mucho la carta de la responsabilidad china en esto, ¿no? Y yo creo que el gobierno chino tiene un poder de negociación muchísimo menor del que se cree a nivel diplomático, ¿no? Y a China le conviene que Corea del Norte haga declaraciones de que nosotros no obedecemos a los chinos.
Entonces yo estoy esperando en los próximos meses que bajen la retórica tanto en la Casa Blanca como en el régimen de Pyongyang. Y bueno, esto es muy delicado, es una situación muy delicada porque está en juego la vida de mucha gente, está en juego el medio ambiente con una explosión nuclear, ¿no? Sabemos que en Fukushima hubo un desastre nuclear, un desastre ambiental muy fuerte, y creo que la gente no entiende todavía la gravedad de lo que puede ocurrir en caso de que haya un accidente. Entonces yo lo que espero en los próximos meses es que haya moderación por parte de las dos partes, que haya que se muestre en los medios de comunicación los peligros de las armas nucleares, o sea, que la población en la comunidad internacional esté claramente consciente, y que otros países, que aunque no estén directamente relacionados con el conflicto, ahí hablen. Angela Merkel acaba de declarar que ella está en contra de que haya un ataque preventivo de los Estados Unidos o que haya hostilidades en la península coreana. Yo creo que líderes de otros países tienen que expresarlo abiertamente, incluyendo el gobierno de México. Y en tu caso, Francisco. ¿Me estás pidiendo una predicción? Sí. Pues mira, sí hay una posibilidad de que esto se esté encaminando hacia la firma de un tratado parecido al que se firmó con Irán, porque el tratado con Irán establece un precedente. Pero eso no implica un cambio. El tratado con Irán le permite a los iraníes su programa nuclear, un tratado con Norcorea, en mi opinión, haría lo mismo. Y entonces, en realidad, para lo que sirve es para que los líderes estadounidenses tengan un argumento propagandístico de decir, ya cuidamos las esquinas más peligrosas de este terreno y protegimos al mundo del peor desenlace posible y ya, pero en realidad no cambió el status quo de manera fundamental. Claro. Pues les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado esta noche y particularmente nos hayan ayudado a entender este tema que, pues desde luego, acapara el interés internacional, pero que por la distancia geográfica, pero también la distancia en todo, en la vida cotidiana, en la vida política, nos resulta muy difícil de entender. Gracias nuevamente y gracias a usted. La conversación no se agota aquí, así es que continúela. Ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales, insistimos, si es por Twitter, en @capital_21, utilice el hashtag opinión21 y también puede ingresar a nuestro portal de internet, es el www.capital21.cdmx.gov.mx. Lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.